Aquí en el estudio, José Antonio Ortega, él es el responsable del área de Entertainment y Media de PwC allá en España, y es que hay una transformación importantísima de los medios de comunicación prácticamente todo el mundo. México no es la excepción. Estamos viendo, ayer reportó resultados trimestrales, por ejemplo, Netflix, que ha venido a revolucionar el contenido bajo demanda, y eso es el pan de todos los días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Lo cierto es que el fenómeno de la transformación digital está afectando a todos los medios. El vídeo, como mencionabas ahora mismo, Netflix ha sido uno de los principales agentes, que es uno de los primeros que ha venido a incorporar las enormes ventajas que supone la digitalización de los hogares, la digitalización de los dispositivos móviles, para afrontar una transformación en los modelos de negocio, una transformación que afecta a todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción. Ahí tienes a Netflix no solamente emitiendo como un canal de distribución, sino también produciendo contenido, y un contenido tremendamente valorado por los usuarios, por los espectadores, ofreciendo modelos de consumo diferentes, estrenando bloques completos de seasons completas, ¿no? de temporadas completas, cambiando radicalmente lo que era digamos, el modelo tradicional de explotación de medios audiovisuales. El vídeo fue el primero en empezar. Tenemos el sector de prensa, tenemos el sector de televisión, revistas, radio. Digamos que el fenómeno de la digitalización está cambiando la manera en la que los consumidores consumen noticias, se informan, y ahí es donde está el reto para aquellas compañías que producen contenidos: cómo ofrecer esos contenidos de una manera eficiente y adaptada a cada uno de esos dispositivos. Claro, y es que vemos que las estructuras de costos se han transformado radicalmente, porque justamente en el caso, por ejemplo, de la prensa escrita, el New York Times, a pesar de que sigue siendo el diario más influyente del planeta, pues tuvo que cambiar los dólares de la publicidad tradicional en el impreso a los centavos de dólar de la publicidad a través de Internet, y lo mismo parece ocurrir con los demás modelos y con los demás medios de comunicación. Lo has explicado perfectamente, Rodrigo. Ahí es donde está un poco el reto de los medios en el futuro, es entender cómo ese fenómeno de digitalización es capaz de construir valor que consiga sobreponer el valor que, digamos, se está perdiendo por la parte física y por la parte más tradicional. En el caso del New York Times y en periódicos, digamos, de referencia en sus diferentes países, lo que están observando en términos generales son caídas en términos de difusión. Cada vez se compra menos periódico en el punto de venta. Se está observando un fenómeno de pérdida en términos de cuota publicitaria en la parte impresa, y lo que nos queda es la parte del digital, y lo que hay que entender es cómo conseguimos que ese digital genere, o al menos intenta alcanzar la máxima cuota en términos de ingresos de la pérdida de la parte del físico, ¿no? Mencionabas al principio lo que tiene que ver con las estructuras de costes. Un tema fundamental es entender cómo uno es capaz de generar una fábrica de contenidos que de una manera eficiente construya contenidos adaptados a cada momento del día. Un tema muy relevante que estamos observando es: no es la misma demanda de contenido a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, no es el mismo dispositivo el que se utiliza para consumir contenidos a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde, y el gran reto de los medios es, con una factoría de contenidos eficientes, ser capaz de generar producto diferente para cada soporte en cada momento del día. Ahora, hay una paradoja aparente, porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que se invierte en la generación de series originales, como puede ser Netflix o Amazon, que recientemente acaba de anunciar que estará financiando películas de entre 5 y 25 millones de dólares, que es poquito para la industria cinematográfica estadounidense, y al mismo tiempo vemos muchos éxitos en YouTube de creadores de contenidos que prácticamente les cuesta, si lo comparamos, nada, y que hoy tienen audiencias también importantes ya en suscripciones. Estamos hablando de 300, 400 mil. Hay uno mexicano con views de 1 millón, 1,5 millones, y es ahí la paradoja, ¿no? Hoy la gente también no solo es consumidora de contenidos, sino también emisora de los mismos. Efectivamente, es uno de los temas relevantes, es cómo las plataformas sociales aquí conjugan dos fenómenos fundamentalmente. Por un lado es la disminución en los costos de producción, no solamente los costos de la adquisición de los equipos. Para grabar en HD hace prácticamente 2 años uno tenía que adquirir una Red One, que es una máquina extraordinariamente costosa para grabar esos contenidos en alta definición. Hoy, con un iPhone o con cualquier otro smartphone con una cámara avanzada, uno consigue unos resultados de una calidad absolutamente asombrosa, con lo cual los costos de producción se han reducido. Y por otro lado, se pone a disposición de cualquiera, de ti, de mí, plataformas a cero costo, y no solamente a cero costo, sino que con posible generación de ingreso para poder hacer eso extensible a cualquiera. Es uno de los principales retos también a los que se enfrenta la industria, que es entender cómo, por un lado, es capaz de optimizar esas plataformas sociales para dar el mayor, ese long tail, ¿no? Esa mayor, digamos, extender el ciclo de vida del producto audiovisual, y por otro lado
cómo identificar talento de gente que es capaz de producir contenidos extraordinariamente potentes que se exhiben en canales como Vimeo, en canales como YouTube, e incorporar ese talento a su propia estructura. En muchas ocasiones ese talento, que es un talento libre, con una manera de pensar radicalmente distinta, no es fácil encajarlo en las estructuras tradicionales. No, sin duda es complicado. Ahora te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cómo te imaginas que va a estar el panorama de los medios de comunicación, particularmente la televisión, en 5 años? Porque esto va avanzando muy rápido y por supuesto los que ya empezamos a tener y a consumir contenido bajo demanda, difícilmente regresas al viejo modelo en donde el programa pasa a cierta hora y si no lo viste, lo perdiste. No puedo estar más de acuerdo, Rodrigo. Mi visión, y evidentemente sin intentar jugar a ser el oráculo griego que intenta visualizar el futuro, pero sí es cierto que estamos viendo cada vez más penetración de Smart TVs, de televisiones conectadas a Internet, donde sustituimos el tradicional menú de navegación, donde uno navega del canal 1 al N de una manera lineal, y lo que nos vamos a encontrar, y nos estamos encontrando ya, son aplicaciones en la propia pantalla del televisor, y a partir de ahí vamos a elegir. Particularmente hablando de México y de su transición a la TDT, yo creo que ahí hay un reto igualmente relevante. La penetración de accesos a Internet de banda ancha fija en los hogares mexicanos va a potenciar aún más ese fenómeno de penetración de las Smart TVs. Y en ese fenómeno de Smart TV uno ya no solo compite con los 4 o 5 canales tradicionales con los que convivía, se contraprogramaba. Ya no es esa competencia, ahora es una competencia contra canales como Netflix, como tú has comentado, con HBO, que ya ha anunciado que desintermedia y va a lanzar un canal propietario en servicios over the top, y el ecosistema se amplía. Y a partir de aquí, de nuevo, el contenido es el rey, y hay, digamos, cadenas que se especializarán en determinados contenidos donde su valor es el vivo. Tú decías, si ese contenido lo viste bien, si no lo perdiste. Contenidos como ligas de fútbol, como torneos de tenis, mantienen un valor diferencial porque son contenidos en vivo que tienen su sentido en el consumo en directo. Y habrá otros canales que buscarán otro tipo de contenidos donde ese fenómeno de la producción y donde el consumo a la carta pueda tener valor dentro de su oferta. Sí, es un panorama que resulta realmente relevante y por supuesto que se da a través de las distintas plataformas en cuanto a la generación de los contenidos y distribución de los mismos, en términos, por ejemplo, editoriales, que es otro de los aspectos, ¿no? El mundo editorial en este sentido es una cuestión muy relevante porque va a ser un elemento diferencial. Es decir, el momento en el que el ecosistema de competencia dentro de un televisor se amplía exponencialmente, uno se puede diferenciar porque tiene un contenido premium o bien porque su línea editorial es un elemento diferencial del propio canal. Y en ese sentido lo que estamos viendo cada vez es más diferenciación en ese sentido, menos templanza, si quieres, en las líneas editoriales. Pues te agradezco mucho que haya estado aquí. Por supuesto, esta entrevista la puede ver hablando del asunto en YouTube. Seguramente estará en el canal de Excelsior Televisión, como siempre, respondiendo justamente a estas nuevas necesidades y tendencias de consumo.